Vamos a tener la clase de hoy que tiene que ver con, si ustedes vieron el video, con el canon del Antiguo Testamento. Bien, esto es, vamos a decirlo así, un estudio avanzado, obviamente. No estamos, así se llama la clase Introducción Avanzada a la Biblia. La vez pasada hablábamos de su carácter divino, de su carácter humano y de lo importante que es analizar el texto dentro de su propio contexto, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito del canon. Tal vez algunas cosas para ustedes sean nuevas, ¿no? La idea, hermanos, es que ustedes hayan visto el video porque el examen va a venir del video. Y bueno, yo siempre no les dije, me disculpo, pero vamos a hacer una pequeña prueba, un control. A partir de la siguiente semana, pues yo voy a preguntar aquí con los nombres suyos para ver si han escuchado el video porque me interesa realmente que sí lo hagan. Me disculpo porque lo envié hasta hoy y sé que a veces tenemos distintas ocupaciones, por eso es que no hago esa pruebita hoy. Porque tenemos ocupaciones, porque yo estoy yendo hacia el trabajo cuando me acordé, no puse el video, entonces lo mandé, pero acabo de regresar, acabo de regresar del trabajo. Entonces eso significa que tal vez ustedes están pasando por la misma situación y soy un tanto comprensivo, no van para el trabajo. Pero entiendan que es parte de la clase y entonces la próxima vez lo voy a postear precisamente el miércoles en la noche después de su clase, para no interrumpir ni tomar el tiempo de otra clase, pero a partir del miércoles, entonces usted puede verlo miércoles, jueves, en algún momento. Y bueno, después, ya le digo, es usted responsable de ese video. Lo que habíamos visto, eh, lo que habíamos visto era eh, el canon, no, en ese video, el canon. ¿Alguien de ustedes que haya visto el video o que tenga esta idea de otro lado podría ayudarnos, ayudar al grupo y tal vez dar una definición con sus propias palabras, ¿no? Una explicación de qué es eso de canon, qué es esa palabra, qué es ese concepto, de dónde viene. Ah, hermana Ana, interrumpan, no se preocupen, prendan ustedes el micrófono y somos poquitos realmente. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana. La definición del canon sería el conjunto de libros que constituyen el Antiguo Testamento, en este caso de la lección que estamos viendo acerca de los libros de la ley o del Antiguo Testamento como tal. Ok, sí, me entendieron el concepto. Ella lo dijo bien literal. Eh, pero usted puede usar sus propias palabras. ¿Qué es canon? Bueno, canon es el listado de libros, o sea, la lista, ¿ya? De los libros que componen el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Cuántos son? Ayúdenme. 39. Muy bien. Los católicos dicen que son más, ¿no? Así es. Este, el canon tenía, me gustó eso de que los 7 libros adicionales que tienen los católicos están puestos, no fueron reconocidos porque estaban en griego. Eso no Oh, lo había captado, ¿verdad? ok. Que estaban en griego y entonces Dios no hablaba griego. En realidad Dios habla cualquier idioma. Sí, pero fíjese Pero sí, que, los primeros escritos fueron en hebreo y en arameo. sí, en hebreo. Digamos, el pueblo de Israel hablaba hebreo y entonces escribió en hebreo. Luego, cuando fueron al exilio, entonces allá les hablaban arameo. Entonces, hay ciertas partecitas que están escritas en arameo, pero ¿qué dicen ustedes? ¿En Nicaragua habla otro idioma o es el mismo español que yo hablo en Guatemala? El mismo ¿Cuándo se español, constituye pero otro idioma? El mismo, ¿verdad? Pero ¿han escuchado ustedes hablar a un chileno? Que no dice la sí. novia, sino dice la polola. No dice, por ejemplo, entonces, cuando, cuando los hebreos hablaban arameo, el arameo se parece mucho al hebreo. Entonces, para ellos eran casi el mismo idioma, pero son distintos, ¿no? Pero casi el mismo. Hermana Ana, iba a hacer una pregunta.
Hermano, solo quería decir que me llamó la atención lo del canon, que para nosotros los protestantes podemos decir se conforma por 39 libros y 46 para los católicos. Entonces, pues Ujú. en el video se explica muy bien el porqué de eso. A uno normalmente le hablan sobre los libros apócrifos o que son como libros, textos antiguos, ocultos que fueron encontrados y pues ahora podemos ver la razón por la cual no se incluyeron en nuestra Biblia. Sí, bueno, bueno, bueno. Bien, Hermano ya. Kelvin. Voy a explicar algo de eso. Sí, voy a explicar algo. Miren, cuando nosotros, hermana Migdalia y yo, la silencio, sí, la silencio. Ustedes pueden tener, o bueno, la regla dice que tiene que tener el micrófono apagado, ¿cierto? Ok. Yo no tengo problema si no hay ruido atrás de ustedes. O sea, si están como estoy yo, pues no hay problema, no hay ruido, no interrumpe. Pero si hay alguien que está hablando, si ustedes están en otro contexto, pues entonces ahí sí nos interrumpe. Bueno, voy. Miren, cuando nosotros pensamos cuáles son los libros sagrados, entonces tenemos que considerar que para la elección de esos libros sagrados, eso no fue que se juntaron y en un concilio vamos a decidir cuáles son, sino que se viene formando ese canon por medio de un proceso, es un proceso largo. Ese proceso va a tener tres pasos o tres partes. Primero es la escritura de los libros. Ahora, nosotros hoy en día escribimos libros que tienen solo nuestra autoría. Entonces tenemos autores como García Márquez, yo puedo escribir un libro, pero en el Antiguo Testamento los libros no se escribían, en esa época los libros no se escribían así, o sea, no lo escribía un autor, sino que alguien escribía y luego venía otra persona y reescribía y venía otra persona y reescribía hasta que el libro se hacía muy grande, muy famoso y se le hacían diferentes ediciones. Ahora, tal vez usted dice, eso qué extraño, ¿no? Pero a las cosas no siempre han sido iguales. O sea, antes era otro mundo. Hoy en día nosotros hablamos de derechos de autor, es decir, quien escribe un libro tiene que tener un derecho sobre ese libro. ¿Y eso por qué lo inventamos nosotros? Bueno, lo inventamos porque así nos hacemos de dinero. O sea, si escribo un libro, yo quiero tener plata y si usted me lo copia, pues usted me está robando. Esa es la realidad. Pero en la antigüedad los libros no se vendían. O sea, el que escribía un libro no escribía el libro para hacer plata. Bueno, hoy tampoco, hoy tampoco, porque nadie hace plata con libros. Si no, ya hubiese escrito yo un par. Pero entonces la gente escribía libros porque transmitía un conocimiento. Ese libro que yo podía escribir lo agarraba alguien y decía, saquémosle una copia. Recuerden que no había fotocopia ahora, sino vamos a copiarlo a mano. Pero usted no solo lo copiaba, sino le ponía también sus propios comentarios y así es como los libros iban creciendo, ¿ya? Entonces, ese proceso se dio en todos los libros del Antiguo Testamento y por eso es que cuando uno los lee, y ahí me perdonan si usted es demasiado conservador o nunca había escuchado esto o no ha tomado clases de esto y lo que yo voy a decir no le gusta, pero entonces me disculpo de antemano, pero por eso es que cuando uno lee la Biblia, a la Biblia uno le encuentra costuras. ¿Cómo costuras? Son costuras, o sea, en determinado momento, y usted, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia de pasta a pasta? ¿Ya lo han hecho? Bueno, felicitaciones, ¿no? Eso son muy buenos. Pues entonces, pero no sé si se han fijado en esos detalles que voy a tocar. Por ejemplo, hay dos veces en que Saúl conoce a David. O sea, hay un momentito en que está la guerra contra los filisteos y entonces viene el muchachito ese que dice que va a ganarle al filisteo y Saúl pregunta, ¿y ese quién es? ¿No? Entonces le dicen, mira, ese es David, el hijo de Isaí y bueno, David genera una tremenda batalla en el momento, mata al gigante, usted ya lo conoce, conoce la historia. Pero más adelante dice que Saúl tenía un espíritu malo. Y que entonces le dijeron, mira, te vamos a traer a alguien que sabe tocar el arpa. Y él pregunta, ¿y quién es? ¿No? Y le dicen, mira, es el hijo de Isaí, de Belén. Y entonces él lo conoce. Pero uno dice, pero no lo conocía ya. O sea, ¿cuándo lo conoció realmente? ¿Cuándo lo conoció? Y ese tipo de costuras, el Antiguo Testamento las tiene precisamente porque es el proceso de edición.
Cuando se edita una cosa, no siempre queda, por decirlo así, de, de una manera perfecta, sino que van a quedar pequeñas costuras de lo que antes era importante. Ahora, ¿eso por qué? Porque el libro sagrado recibe actualizaciones. ¿Cómo que actualizaciones? ¿Eso cómo se da? Bueno, es que, miren, esto es como cuando usted construye una casa. ¿Sí? Usted hace una casita y pues resulta que usted dice, voy a hacer la casita con 3 cuartos porque mi esposa y yo vamos a dormir en un cuarto bien grande y luego a cada uno de mis 2 hijos le voy a hacer un cuartito bonito, ¿no? Un cuartito para él y un cuartito para ella. Listo. Pero como usted anda romanceando y toda la cosa, de repente, ya que tenía su casa hecha, se vino otro niño. ¿Y ahora qué hace usted? Porque solo hizo 2 cuartos. Usted necesita un cuarto extra. Entonces agarra tabla yeso y dice, bueno, vamos a hacer el cuartito nuestro más chiquito y le hacemos un cuartito a este aquí, ¿no? Lo metemos ahí, listo. Pero luego los muchachos se van a la universidad, se casan, se van, y ahí quedó ese cuarto vacío que ahora usted usa como bodega, ¿no? Porque ya no lo destruyó, lo usa como bodega. Y entonces llego yo, que soy, por decirlo así, bastante curioso, y empiezo a ver la casa suya. Y empiezo a decir, oye, qué raro, ¿esto qué? ¿Por qué tiene un cuarto extra? Ah, bueno, porque en algún momento yo lo necesitaba. Ok, le digo yo, está bien. Entonces yo me empiezo a imaginar la historia detrás de las casas. Incluso en Guatemala encontré una casa eh, que tenía unas escaleras que conducían a ninguna parte. O sea, y esas escaleras, ¿por dónde conducen? No, son unas gradas. Entonces me dicen, es que allá tenía yo una puerta antes. ¿Y qué pasó? Bueno, que tapé la puerta y las escaleras quedaron ahí, no quise destruirlas. Ahí quedaron las escaleras que conducen a una pared. ¿Ah? Entonces, es interesante cómo funciona eso. Ah, no, entonces la Biblia es igual. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia, cuando se escribió, por ejemplo, X libro de la Biblia, era importante para la gente que lo leía, ¿no? En el momento. Pero luego, cuando el pueblo cambió, porque el pueblo se muere y entonces surge otro pueblo, o sea, me explico, o sea, los hijos, los nietos del pueblo de Israel ya viven en una situación distinta, diferente. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? La Biblia tiene que actualizarse, se actualiza para esa nueva, o sea, el libro bíblico se actualiza para esa nueva generación. Cuando se actualiza, 2 cosas suceden. Primero, empiezan a darse explicaciones. Por ejemplo, se dice algo así como Abraham llegó hasta Kiriat Arba, sí, pero luego hay una nota editorial que dice la cual es Hebrón. ¿Cómo así? Bueno, es que sucede que en la época de Abraham eso no se llamaba Hebrón, se llamaba Kiriat Arba, pero ya en la época de los lectores eso ya no se llama Kiriat Arba, eso se llama Hebrón. Entonces el autor tiene que explicar, ¿sí? Esto se llamaba tal, esto se llamaba tal. Es decir, cuando usted, por ejemplo, lee los libros que narran el descubrimiento de América y la conquista, los originales, esos libros usted no los entiende. O sea, no se entienden. Yo, por ejemplo, he leído a Bernal Díaz del Castillo. Él narra la conquista de México y él nunca dice, fíjate que conquistamos México, por ejemplo. Entonces dice, llegamos a una playa y esa playa se llamaba por los indígenas tal y yo no tengo ni idea de dónde está el autor, dónde está entrando. ¿Por qué? Porque no sé cuál río está describiendo, cuál otro. Y ni un mexicano va a saber tampoco porque todos esos ríos hoy en día tienen otros nombres. ¿Sí me explico? Tienen otros nombres. Entonces, si estuviéramos contando la historia, pero ya actualizamos el libro, entonces ponemos los nombres del territorio actual. Hay leyes que se escribieron, por ejemplo, para un contexto, pero luego el contexto cambia. O sea, generamos un cambio en el contexto, entonces necesitamos actualizar la Biblia. Eso, por eso es que se viene editando, o sea, por eso es que si surge este proceso de edición. Y cuando uno lee la Biblia, entonces tiene que tener cuidado de esas ediciones. ¿Por qué? ¿Verdad? Por ejemplo, esto no sé si les interesa o no. La verdad que no sé cuántas cosas de las que yo digo les interesa, pero
Saúl tiene un hijo que se llama Isboset. No sé si ustedes recuerdan, cuando Saúl muere, Isboset se hace Ish, ¿verdad? Ishboset se hace el, ¿cómo se llama este? El rey. Muy bien. Yo no sé si ustedes sabían que Ish significa hombre en hebreo y Boshet significa vergüenza. Entonces, ese muchacho se llama hombre de vergüenza. Ok, pero ¿quién le pone a su hijo hombre de vergüenza? O sea, ¿quién hace eso? Nadie, ¿no? Entonces, eso quiere decir que originalmente ese hombre no se llamaba así. Entonces, ¿cómo se llamaba? Ahora vamos a especular, ¿ya? Porque cuando tratamos de reconstruir, ahí teníamos al señor que me dijo esas gradas eran porque ahí había una puerta. Muy bien. Pero ¿qué tal que yo hubiera estado solito y miro esas gradas y esas gradas por qué van para allá? Entonces yo tengo que figurarlo. Y puedo sacar diferentes hipótesis de por qué. Una de las hipótesis sería el dueño estaba loco, le gustaban mucho las gradas, ¿no? O pensó alguna vez hacer un cuarto que nunca hizo, pero dentro de las posibilidades también, ahí había una puerta y la puerta se canceló. Bueno, ¿sí, me estoy explicando? Ok, entonces especulemos con Isposet. Dicen los que saben de estas cosas que el nombre probable de este hombre antes no era Isboset, sino era Ishbaal, que en hebreo significa hombre del Señor. ¿Por qué al Señor se le llamaba Baal? Baal en hebreo significa Señor, ¿ok? Por eso es que cuando ellos tenían un ídolo que se llamaba Baal, ellos le estaban diciendo literalmente Señor. O sea, el nombre Baal significa Señor, ¿sí? ¿Me siguen en la lógica de lo que estoy diciendo? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que más adelante, cuando el pueblo de Israel se arrepiente de adorar a Baal, ¿no? Y dice, cambiemos esto. Ok, pero cuando llamamos a Dios Señor, ¿cómo lo llamamos? Porque no lo podemos llamar Baal, porque estamos avergonzados de eso. Entonces inventan una palabra en hebreo, porque los idiomas se dan lugar para inventar palabras. Ustedes en Nicaragua, no sé que muchos de ustedes están en Nicaragua, otros en Guatemala, pero ustedes en Nicaragua tienen muchas palabras inventadas que solo tienen sentido en Nicaragua. Por ejemplo, al amiguito le dicen el pipe, ¿no? El pipito. Y entonces, eso solo en Nicaragua, es que lo inventaron. Yo no sé por qué lo inventaron, tal vez porque los amigos no son tan amigos, entonces inventaron eso. ¿Ah? Eh, Trapear decimos en todo el resto y en Nicaragua dicen lampasear o alcanzame el lampazo, ¿no? Y eso es bien, bien, bien raro, ¿no? Entonces, los hebreos dijeron, ya no vamos a llamar Baal a Dios, sino lo vamos a llamar Adonai. O sea, por eso surge esa palabra. ¿Y qué pasa cuando la palabra Baal está en la Biblia? Los escribas, entonces, en vez de Baal, usan vergüenza. Es decir, Ishbaal, Ishboshet. O sea, y entonces el nombre del hombre apareció como no tocaba. Ok, entonces esas son las ediciones que sufre la Biblia hasta que, el primer paso es escritura, el segundo paso es reconocimiento como Sagrada Escritura. Es decir, el pueblo empieza a ver el texto como, uy, este texto es sagrado, es importante, porque ha sido útil para nosotros. Ya, ha sido útil para nosotros. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas canciones hizo Armando Manzanero? ¿Ustedes saben quién es Armando Manzanero? Los viejitos sabemos quién es Armando Manzanero. Armando Manzanero, pues usted dice, no, hermano, yo no sé ni quién es. Bueno, las canciones que canta, ¿cómo se llama este cantante? Luis Miguel, son de Armando Manzanero, ¿no? Contigo aprendí. Entonces son canciones muy lindas. Eh, ¿Cuántas canciones hizo Armando Manzanero? Pues le preguntaron a él y él dijo que más de 200 canciones. Y entonces, oye, pero ¿por qué nosotros no las conocemos? Nosotros conocemos como 20, no conocemos 200 canciones. Dijo él, porque las 20 fueron las que a la gente le gustó y entonces fueron las que se convirtieron en éxito. Las demás se oyeron un par de veces y nunca más, ¿no? Entonces, esa es la razón. Libros, Israel escribió un montón. O sea, eso escribió libros como que siempre la gente ha escrito, entonces escribió muchos libros. Pero los libros que fueron útiles para el pueblo de Dios, esos libros se conservaron.
Y hay un momentito en que esos libros llegan a ser valorados como sagrada escritura, como, wow, qué nivel. Y es cierto, a mí me encanta, ¿no? Y siempre digo lo mismo, qué nivel. Entonces queda como sagrada escritura y cuando ya queda como sagrada escritura, ahí ya no le toca, porque es sagrado. Lo sagrado no se toca. Entonces hay un momento en que se escribe, un momento en que se edita y un momento en que ya queda como sagrado. Ya no lo tocamos. ¿Ok? Hermana Ana. Solo una pregunta, hermano. ¿Ese Isboset es el mismo Mefiboset que era como paralítico o algo así? No, no, es su tío. Pero en ese caso también usted ha dado en el clavo, ese Mefiboset se tenía que llamar Mefibaal, ¿ya? Sí, Hijo del Señor, gracias. no hijo de la vergüenza. O sea, cómo los nombres se alteraron, ¿no? Pues, los nombres son irrelevantes, ¿cierto? Pero cómo se va, cómo es que las ediciones van afectando lo que originalmente se tenía. Pero claro, aquí es donde entonces entra el concepto de inspiración, ¿no? ¿Por qué razón yo no digo esto en la iglesia? ¿O por qué razón yo no digo esto hacia abiertamente? Porque se me puede malinterpretar. Eso es lo que sucede muchas veces. O sea, a uno lo malinterpretan. Yo por eso no comento de política, porque van a decir que yo estoy en contra ¿cómo se llama ¿cómo se llama presidente usted? Se me olvida cómo va el presidente. Y ya cuando quiera entrar a Nicaragua no me hagan entrar, porque usted está hablando mal del presidente. Entonces se me malinterpreta. Pero es importante que nosotros nos hagamos la pregunta. Entonces, ¿qué pasa con la inspiración? Si Dios hace las cosas, piensa uno, entonces Dios tiene que hacer bien y perfecto todo. Y si algo sufre ediciones, es porque no estaba perfecto. ¿Sí me entiende la lógica? Ahora les voy a hacer un pequeño chiste feminista. ¿Por qué Dios hizo primero al hombre y después a la mujer? Dice, porque echando a perder se aprende. Dicen que porque si lo hubiera hecho primero a la mujer, se hubiera metido en un problema enorme. No, que estas plantas deben de ser amarillas, no verdes. Sí, crítica a la creación, ¿no? Ok, entonces, echando a perder se aprende. Ok, entonces lo interesante con el Señor es que Él no hace las cosas acabadas, sino que hace las cosas en proceso. Les pongo aquí un ejemplo. Dice que el Señor agarró al hombre, lo hizo del polvo de la tierra y lo puso en el huerto y le dio un trabajo. ¿Cuál era ese trabajo? Pues que labrara la tierra. O sea, eso lo dice el Génesis 2. Puso al hombre para que labrara la tierra. Muy bien. Pongamos el caso. ¿El huerto del Edén era perfecto? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque lo perfecto usted lo arruina. O sea, por acá a veces hay unos jardines, uno pasa caminando, hay unos jardincitos, pero qué lindos, o sea, que los hacen bien, ¿no? Y entonces uno dice, yo aquí no toco ni una plantita porque toco una plantita, arruino lo que estaba lindo, ¿no? Entonces imagínese usted un jardín, el Edén, hecho por Dios mismo. Entonces, si yo estoy ahí, no cambia nada porque si cambia algo lo arruina. Pero se fija que en la teología bíblica no fue así, sino que por el contrario, Dios puso al hombre para que labrara la tierra. Y eso significa que el hombre podía modificar, o sea, cambiar, mover. O sea, lo puso como un artista. Entonces el jardín tenía que renovarse. Y lo mismo sucedía con la palabra de Dios. O sea, el texto sagrado pues, se escribe y se escribe para una circunstancia, pero luego se modifica para ser aplicado a otra circunstancia. Y hay un momentito en que esas modificaciones cesan. No, hay un momentito en que esas modificaciones no cesan, sino que esas modificaciones se congelan. Porque lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando damos una predicación del texto sagrado,
es exactamente lo mismo. Lo actualizamos, lo enseñamos, lo transmitimos, ¿no? Lo pasamos a la siguiente generación y obviamente tenemos que actualizarlo. Por ejemplo, cuando la viuda echa sus dos monedas, ¿se acuerda que echó dos moneditas? Dos blancas, dice la Reina Valera, y podríamos decir dos Córdobas, si estuviéramos en Nicaragua, ¿no? Y uno dice, no, no, no le cambies a la Biblia dice dos blancas. Espérate, en griego dice dos leptones, y el leptón no es blanco, es color de cobre. O sea, el texto griego dice que echó dos leptones. ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra blanca? Que cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español, la monedita más sencilla que transitaba en España en esa época era una monedita hecha con aleación de plata y era de color blanco. Entonces a esas moneditas le llamaban blancas. Así se le llamaba. Entonces él utilizó la moneda que estaba en uso en su época. Y nosotros nos hemos quedado pues con la tradición de la Reina Valera, las dos blancas que echó la viuda, sin habernos dado cuenta que el texto griego dice otra cosa. Dice dos leptones, no dice dos blancas. Ok. Y para nosotros blanca pues ya no significa mucho, es simplemente moneda de escaso valor. Eso significaría blanca, ¿no? Pero, oye, ¿por qué una Biblia no le pone dos Córdobas? Bueno, porque en Nicaragua no se compra. ¿Por qué no le pone dos quetzales? Ya ve que en cada país de Latinoamérica hay una moneda diferente, entonces no tendría sentido. Por eso es que nos hemos quedado con las dos blancas. ¿Ya? Porque si le ponemos, utiliza, por ejemplo, hecho dos lucas, usted dice lucas, pero nosotros no usamos lucas, o sea, solo tendría sentido para los chilenos que sí usan los lucas, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Eso es como entonces, como el nombre del Mar Rojo, ¿verdad? El Mar de las Cañas, creo que es algo similar a lo que usted te explica. Bueno, eso es un poquito diferente. ¿Ya? Eso es un poquito diferente. Lo que sucede es que ah, la palabra rojo en hebreo y la palabra caña en hebreo cambia en una sola letrita. Entonces, está la hipótesis. O sea, el texto bíblico, el texto sagrado, dice mar rojo. O sea, lo dice rojo. Pero entonces surge la idea de que tal vez, es una hipótesis, no era rojo, sino era de las cañas. Ya, no era rojo. Pero eso es un poquitito diferente, ¿sí? No es que se actualiza para ponerlo más rojo, sino que dicen, mira, es una letrita, así que a lo mejor era el mar de las cañas. O sea, donde se dio el milagro. Pero digamos que yo no me meto mucho a eso realmente, porque sea el mar que sea, pues ahí se dio un milagro. Entonces, ok, rojo o las cañas o dónde está el monte Sinaí, porque si nosotros vamos, por ejemplo, allá a Israel y queremos subir al monte Sinaí, ahí nos van a mostrar. Ahí es el monte Sinaí y uno sube y se queda la noche ahí arriba, ¿no? Ok, ¿qué porcentaje de seguridad hay de que allí realmente es el monte Sinaí? Ninguna. Ninguna. O sea, los académicos dicen no tenemos idea. O sea, allí Sinaí es tan grande, o sea, la región de Sinaí es tan grande que ahí hay muchos montes, ¿no? Y entonces, ¿dónde Dios reveló la ley? No tenemos ni idea. Pero los que guían a los turistas escogieron el más bonito y ahí lo suben ahora. Eso lo escogieron desde que la mamá de Constantino fue a preguntar, ¿dónde está el monte Sinaí? Le mostraron el más lindo y hasta se hizo un monasterio. Hay un monasterio en el pie del monte, que es el monasterio de Santa Catarina. Entonces, de ahí uno sube. Y claro, uno se siente bien y el monte es majestuoso, ¿no? Pero no sabemos dónde fue exactamente. Entonces, ¿dónde cruzó Israel? No lo sabemos tampoco. Hermana Ana. Hermano, estas ediciones y transformaciones que ha ido sufriendo los libros de la Biblia, como estamos viendo, durante su proceso histórico y en su traducción del hebreo
al griego, al castellano, podríamos decir que nos plantea cierta dificultad a la hora de interpretarla y si la queremos leer, no la comprendemos por la misma ignorancia o la falta de conocimiento, pues pueden darse todas esas interpretaciones erróneas. Es como Eh, forma de pregunta o comentario. sí, mire, la verdad es que la Biblia es bastante sencilla. Ya. O sea, eso es como, mira, lo puedes leer y la vas a entender. Ese es mi concepto. Pero al mismo tiempo es sumamente complicada. Ya. Lo mismo se dice del Evangelio de Juan. O sea, el Evangelio de Juan es el más sencillo de la Biblia. Uno lo lee y lo entiende rápido. Pero si se pone a pensar, es el más profundo de la Biblia también. O sea, al mismo tiempo es el más sencillo y el más profundo. Entonces, la Biblia tiene sus dos niveles. Es sumamente sencilla y nadie se pierde, creo yo. Pero al mismo tiempo, cuando uno empieza a ver cosas, uy, qué nivel de profundidad el que maneja y qué tanto se puede estudiar y analizar. Yo he dedicado mi vida, pero obviamente tengo que trabajar y comer también. Y tengo familia. Si fuera cura y célibe, entonces podría dedicar más tiempo. De hecho, yo sí aprendí, yo siempre le digo a los muchachos, miren, dejen de estarse casando, ¿no? O sea, cásense al final. Porque yo crecí intelectualmente cuando estaba soltero, porque podía leer y leer y leer, pero ya con familia eso se complica. Pero he dedicado mi vida a eso. Y créame que cuando yo leo la Biblia, digo, oye, no la entiendo. O sea, de hecho, ayer en la clase les dije a los hermanos acá, pues, estaba dando la clase aquí en la iglesia, les digo, odio decir, no sé cómo se interpreta ese pasaje. Ah, pero les voy a mostrar a ustedes tres interpretaciones que son las que más famosas, pero no me convencen. Pero yo personalmente no sé cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, así es la Biblia, ¿no? Es sumamente profunda. Pero eso no nos debe frustrar a nosotros, sino por el contrario, oye, la gran mayoría de la Biblia es muy sencillo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Oye, eso está fácil entenderlo. Lo difícil es eh, cumplirlo, ¿no? Lo difícil es llevarlo a cabo. Honrosos sean todos el matrimonio, ya lo entendí. Ahora, hacelo. Pues sí, eso es la parte difícil. La parte fácil es entenderlo. Entonces, la mayoría de la Biblia es muy fácil de entender. Ok, entonces, que no nos frustre eso. Bien, déjeme ver. Ok, eso con respecto a la escritura. Luego, la última parte, decíamos, la primera parte de la escritura, la segunda parte es, ¿cómo se llama este? La elevación de los textos hasta considerarlos Sagrada Escritura. Y la tercera parte ya es la canonización. Y eso significa listado cerrado. Es decir, hay un momentito en que los judíos reconocen como sagrados muchos textos, más de los 39 que tenemos. Por ejemplo, libros que se perdieron, libros que no tenemos. El libro de Números hace mención de un libro que se llamaba Las Batallas de Jehová. ¿Se acuerda? O no sé si usted lo ha leído, pero dice en un momentito, esto también está escrito en el libro de las Batallas de Jehová. Ok. También, si va leyendo uno el libro de Reyes, dice, esto está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá o el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces uno piensa, está hablando del libro de crónicas que tenemos nosotros. No, no está hablando del libro de crónicas, sino está hablando de otros libros que eran las crónicas de los reyes de Israel y de Judá. O sea, cada reino tenía un libro donde iba estableciendo lo que se iba haciendo, una bitácora. Y esos libros de las crónicas son precisamente los que el libro de Reyes está citando, que está leyendo, el autor los está leyendo, lo está citando. Entonces, generalmente hace mención a ellos. También, por ejemplo, se consideraba como inspirado, ahora sí, libros que nosotros sí tenemos, el libro de Enoch, el libro de Cuarto de Esdras. Eso los judíos los consideraban sagrados también en algún momento. Por ejemplo, en las cuevas de Qumran, ¿han escuchado ustedes eso de las cuevas de Qumran? Sí, que un pastorcito ahí encontró unas cuevas y encontró un montón de manuscritos ahí. Bien, el libro más famoso de las cuevas de Qumran es el libro de Enoch. O sea, había más copias del libro de Enoch que el libro de Isaías.
¿Eso por qué? Porque para esa comunidad que vivía ahí, o sea, ahí ya estaba un grupo de judíos, que eran como una secta, por llamarlo así, que vivían en ese lugar. Y cuando los romanos conquistaron, pues ellos dejaron sus manuscritos ahí y no se sabe qué pasó con ellos, si se murieron, si los romanos los secuestraron, si se fueron a otro lado, no sabemos qué pasó, pero dejaron los escritos ahí. Esos escritos se conservaron para nosotros por una razón. El clima de ahí es muy seco. Entonces, gracias a Dios por eso, porque si hubiera sido un clima húmedo como el que nosotros tenemos en Latinoamérica, eh, olvídese, se deshacen, ¿ah? Pero como el clima es seco, se conservaron por 2000 años prácticamente. Entonces, en el 1948 se descubrieron esos manuscritos. Y entonces uno mira qué escritos había ahí. Un montón de libros que no están en la Biblia, porque para esa comunidad eran sagrados. Entonces, la gente tenía muchos libros como sagrados. La canonización es el momento en que la comunidad dice, no, 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 espérate, deja de leer todo. Vamos a ver cuáles son sagrados y cuáles no. ¿Sí? Cuáles son sagrados y cuáles no. Y entonces, pero ¿cómo van a decidir? Ahora, yo aquí estoy poniéndolo como que ellos se sentaron y decidamos, no, eso no pasó así, sino es sin querer queriendo. O sea, la misma comunidad va acoplando unos y va desechando otros. Ya. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído algún libro de Max Lucado, pero Max Lucado es un buen escritor, era de la Iglesia de Cristo antes, ahora ya no, ahora da pena, pero era de la Iglesia de Cristo antes y a mí me regalaron un libro de Max Lucado cuando yo estudiaba en Baxter. Y la verdad, a mí me encantó ese libro, me gustó, ¿no? Entonces yo mismo fui a comprar otro y compré como 5 libros de Max Lucado, todos los leí. Para mí era un escritor grandísimo, pero de repente me empezó a aburrir. Les digo la verdad, me empezó a aburrir y cada vez que yo compraba un libro de él decía, "Ah, la misma cosa está diciendo". O sea, dice lo mismo pero con otras palabras. O sea, no, no, ya no, ya se gastó, ya no me gusta lo que él escribe, entonces dejé de comprar. ¿Sí? Y los que había comprado, dejé de leerlos, porque ya no me parecieron útiles. Y si uno va a una librería hoy en día, ya no los consigue. Entonces, ¿qué pasó? Que vino, estuvo de moda y desapareció. Ok, entonces muchos libros surgieron, estuvieron de moda y luego desaparecieron, pero algunos de ellos se conservaron a través del tiempo. Esos son los que están dentro del canon. Por eso es que muchas veces se dice, ahora sí, el Nuevo Testamento, esta es la clase para la siguiente, ¿no? Mira, pero la iglesia primitiva tenía la Didache como un libro inspirado, la iglesia del siglo segundo, sí, pero la iglesia del siglo tercero ya no. O sea, vino, fue famosa, pero no preservó. Pero los que nosotros tenemos son los que se han preservado a través de la historia, a través del tiempo. Y por eso los consideramos sagrados. Y entonces el proceso ese de canonización es empezar a discutir, óyeme, ¿qué libro es sagrado? ¿Qué libro no es sagrado? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Para la época de Jesús todavía no lo habían decidido. ¿Recuerdan que les mencioné eso? Los judíos no lo habían decidido. Los fariseos solo creían que eran sagrados los que nosotros tenemos, pero los judíos de la diáspora tenían muchos más, ¿no? Incluso más de los 8 que tienen los católicos. Para los judíos de la diáspora había muchos otros libros que ellos no tienen incluso. Y para los saduceos, solo los 5 libros de la ley, para los samaritanos también. Entonces, después de la destrucción del templo, es que el canon del Antiguo Testamento se consolida, ¿no? Entre el pueblo judío. Pero entre el pueblo cristiano van a pasar más de 1500 años para que eso suceda. Es en el Concilio de Trento, 1540 al 60, en que el Concilio de Trento, que es el concilio católico, determinó cuáles eran los libros sagrados y en la Convención de Westminster, 1640, 47, es que las iglesias protestantes, o mejor dicho, la iglesia presbiteriana, dice en ese concilio que se dio que nada más van a ser 39, los mismos 39 que el judaísmo ya consideraba sagrados 1000 años antes. ¿Ok?
Si no vieron el video, no saben de qué estoy hablando, pero vean ese video o escúchenlo más que todo porque es un audio, más que, tiene ciertas letritas, pero más que todo es un audio. Pregunta. Bueno, entonces es una historia fascinante y no es una historia sencilla, ¿sí? Es de que eh, revisen el video una vez más y luego yo les voy a pasar el otro para el Nuevo Testamento y bueno, nos vemos la siguiente semana. Lo voy a sacar un poquito temprano ahorita, eh, precisamente porque, no sé, si no vimos el video es poco lo que me pueden preguntar. A no ser que haya alguna pregunta. Ok. Entonces, nos vemos la próxima semana. Recuerden que el miércoles les subo el siguiente video y por favor véanlo y les voy a hacer un controlcito de lectura. De lectura no, de audición, de video. Bien, nos vemos entonces, hermanos. Que el Señor los bendiga.